Vamos a presentar a continuación al doctor Jaime Arias. Él es presidente de ASEMI y su tema, Evolución de la Seguridad Social en Salud en Colombia, 1994-2016. Tiene 15 minutos, doctor, por favor. Bueno, un saludo muy cordial para Virginia, para su equipo estupendo, para todos los presentes. Me siento muy contento de estar aquí y hemos tenido ayer una conferencia del magistrado de la Corte Constitucional sobre judicialización y hoy otra de la viceministra de Salud de Colombia, de manera que yo voy a tratar como de ir entre este tipo de presentaciones, buscando no repetir. Bueno, esto no sé para dónde funciona. Eso me lo cuentan, estos 5 segundos. Ok, listo. Bueno. Rápidamente, Colombia es un país que se acerca a los 50. Perdón, antes de esto quiero decir 2 cosas. Uno, yo no vengo a vender el modelo colombiano. Los colombianos a veces nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos logrado en los últimos 25 años, pero si a mí me preguntan, ¿vale la pena copiarlo de Colombia? No tengo respuesta. Cada cual hace lo suyo. Y en segundo lugar, debo también decir que yo soy un defensor de este modelo, he estado en él desde el principio, soy uno de los creadores de él en el Congreso, después estuve en el Seguro Social, me tocó vivirlo y ahora represento a las aseguradoras en salud, que como dijo la ministra esta mañana, son unas 40 y tenemos 46 millones de afiliados. De paso, decir que realizamos 600 millones de consultas al año, o sea, casi 2 millones de consultas diarias. Bueno, y de ahí sigue. Es un sistema bastante robusto. Nuestro PIB es pequeño, es un poco más de eso, es unos $6.000, ha bajado por motivo de la tasa de cambio. El PIB en salud es muy similar al de muchos países de América Latina. El gasto anual por persona, esta mañana decía la viceministra que era de 280, estos son dólares internacionales, de manera que es un poquito más alto, pero es bastante bajo. Mi presentación es rápidamente cómo hemos evolucionado, cómo hemos innovado y luego casi que voy a saltar a judicialización. He visto 2 presentaciones donde hay una gráfica parecida a esta. Los países de América Latina somos muy parecidos. Antes de 1960, digamos, o antes, entre 1550, cuando comienza la conquista, y 1900, tuvimos un recorrido muy similar. Luego viene la influencia de la medicina europea y aquí arrancan los sistemas de salud en muchos países en los años 60, con una influencia ya no de Europa, sino de Estados Unidos, y en el 60, como Chile, tuvimos un sistema llamado Sistema Nacional de Salud, tratando un poco de emular el sistema de salud inglés, pero luego en el 93 nos movemos hacia un sistema de aseguramiento regulado y competitivo. Y del año 97 ahora arranca otra cosa a la cual me voy a referir con una posición contraria a la del señor magistrado que habló ayer, que es el derecho fundamental a la salud. La evolución de la seguridad social en salud ha sido la siguiente. En el año 14 se crea la primera caja de seguridad social, o sea, hace 102 años. Luego la caja de empleados en el año 40, el seguro social en el 49 y así. Pero curiosamente estas instituciones públicas fueron siendo liquidadas,
Primero, la caja de previsión de los empleados se liquidó en el 2003. Ayer el magistrado se refería a ese tema. Luego, el seguro social, el más grande de todos. A mí me tocó ser presidente de ese instituto en el año 1999, se liquidó en el 2005, y esta caja que arrancó en 1914 se liquida cuando cumple 101 años. Eso no le va a pasar a Salud, seguramente, y esperamos que no, y rogamos que no, pero esa ha sido, digamos, la evolución en Colombia de la seguridad social. Pero lo curioso es que hemos tenido seguridad social desde hace rato y seguimos teniendo. En el año 93 aprobamos una ley cuyos objetivos mencionó la ministra. Primero, un acceso universal. El tema de seguro universal no nos preocupa tanto en Colombia. Lo que nos preocupa es el acceso universal. Y ahora vamos a ver cómo, pues el 98% está asegurado, pero lo importante es el acceso, equidad, que tal vez es el aspecto más importante de nuestro sistema, y la protección financiera a la cual se refirió la viceministra, que va de la mano de equidad en alguna manera. La participación público-privada que se ha mencionado tanto aquí. Nosotros somos el ejemplo de participación pública-privada. Las aseguradoras son en su inmensa mayoría privadas, hay algunas mixtas, pero estamos en un sistema que es absolutamente público. Y finalmente, la competencia regulada. Bueno, estas son las grandes funciones. Julio Frenk esta mañana en el video no las mencionaba, ahí las tenemos. Pasemos un poco adelante. Esta es la manera como intervienen. Yo represento este factor, que son las EPS, que son el articulador del sistema. Digamos, el coordinador de todo ese mecanismo está en la EPS. Estos son los prestadores y estos son los proveedores, pero la EPS está en la mitad de todo. Si falla el asegurador, el resto del mecanismo falla. Y ahora veremos que hay algunas fallas. No todo esto es perfecto. También tengo que decirles, así como digo que soy un defensor de este sistema, que yo creo que la mayoría de los grupos de pensamiento y demás en Colombia no son amigos de este sistema. Los médicos lo detestan. Por ejemplo, yo soy médico, también debo decirlo. Los sectores académicos, los sectores de la salud pública, los sectores de izquierda no quieren ese sistema, de manera que tampoco vengo yo a decir que los colombianos, como los ingleses, adoran su sistema de salud. Los colombianos todos queremos el sistema de salud que tenemos, de ninguna manera. Bien. Los logros los mencionó esta mañana la viceministra, yo lo resumo en esto. Primero, construimos una constitucionalidad muy fuerte, donde hay un rector que es el Ministerio de Salud y hay una cantidad de instituciones financieras, de información, de servicios, de aseguramiento, interactuando. Luego, el aseguramiento universal y el acceso. Esto de la protección financiera, lo recalco, es importante. Y lo que yo más quiero recalcar es la equidad que hemos logrado en un país bastante inequitativo como es Colombia. Y luego el paquete de beneficios, que también se ha mencionado aquí, absolutamente generoso. Allí se da de todo, hasta tratamientos en el exterior, tratamientos experimentales, etcétera, que no están ni siquiera permitidos por la Constitución, pero se dan. Bueno, esto simplemente es para recalcar que tenemos un 97% de cubrimiento real, más allá no vamos a poder llegar, es prácticamente imposible. Así ha crecido el aseguramiento del año 2000 acá, pero no nos detengamos en esto. Esta es la filia. Este sí es muy importante, porque esto ya no es cómo ha crecido el aseguramiento, sino cómo el quintil más pobre de la población en el año 95, creo que esto tenía un acceso mínimo a los servicios y hoy se está acercando al quintil más rico de la población, que es este. Bueno,
Esto es una comparación de gasto de bolsillo, pero sobre eso se ha dicho mucho. En Colombia nos sentimos orgullosos de que el gasto de bolsillo sea del 15%. Yo creo que estamos equivocados, debería ser del 30%, pero ya va a ser muy difícil retrotraerlo al 15%. El Estado tiene un peso demasiado grande en el aseguramiento y yo creo que el gasto de bolsillo debería contribuir también, especialmente de quienes tienen, desde luego. Esto es más o menos lo mismo, esto no. La protección financiera pues es enorme para la gente. Y aquí lo interesante es ver qué pasaba en el 93 y por qué hicimos esta reforma, que es pues bastante innovativa en muchos aspectos. De un 25% de población asegurada saltamos a 97 en 20 años, del acceso 30% de los sectores más bajos saltamos a 90% y aquí vemos del gasto de bolsillo del 45 al 15. Bueno, pero esta era una de las que yo quería mostrar realmente. Una compañía de seguros privada en Colombia tiene una siniestralidad más o menos del 55%, es decir, recibe 100 pesos o $100 y se gasta 55, claro. Tiene unas reservas técnicas importantes y tiene unas utilidades. Las empresas de medicina prepagada, que se parecen un poco a las ISAPRES, tienen una siniestralidad, y que hacen parte de nuestro gremio también, una siniestralidad del 75%, todavía les queda 25%, pero tienen 2 millones de afiliados. Pero las llamadas EPS o aseguradoras del sistema tienen esta ruta de siniestralidad que es verdaderamente aterradora. Las del régimen contributivo en el 2010 estaban en 90, hoy están en 97, pero en el año, digamos, 2000 estaban en 84%. Las del subsidiado están en 102. ¿Qué significa esto? Que de cada $100, una de las EPS del contributivo, que son grandes empresas aseguradoras, bien manejadas, con estudios actuariales casi semanales, se gastan $97 en servicios médicos. Le quedan $3. ¿Para qué? Para su administración, para sus utilidades, que hace mucho rato no tienen, para constituir sus reservas. Ahí está la situación financiera, la insostenibilidad financiera. Y estos del régimen subsidiado tienen 102%, quiere decir que de cada $100 automáticamente, el día que reciben los $100, están perdiendo $3. Ya creo que había hablado de esto, 500 millones de consultas al año en el 2014, ahora son 550. La calidad de la atención es una meta del sistema. Nosotros debemos dar una cita en menos de 3 días, la estamos dando en 272 días, en medicina interna en 12 días, en pediatría en 7, pero en ciertas subespecialidades son 50, 60 días. Pero resulta que esa calidad se va a deteriorar por efecto de la insostenibilidad financiera del sistema. Bueno, esto pasémoslo, porque quiero ir, esto no. Bueno, esto ya lo hemos visto mucho acá. Tenemos fallas muy grandes, pero yo quiero más, estas son las principales fallas. Estamos lejos de tener un sistema perfecto, lejísimos. Pero quería llegar a esto. En Colombia los derechos sociales y los derechos fundamentales están judicializados, como lo vimos ayer, no sé si muchos de ustedes estuvieron en la conferencia del magistrado, y los conflictos de interés que normalmente debe dirimir un sistema de salud, aquí se resuelven en los estrados judiciales. Voy a saltar varias de estas, esta sí es interesante. En el año 91 se aprobó una constitución, nosotros teníamos una de 1880,
donde establece el derecho social, el Estado social de derecho. Antes teníamos un Estado de derecho, ahora le agregan la palabra social y cambia completamente todo. Y se desarrolla el derecho de amparo o tutela, a lo que se refirió el magistrado. Bueno, esta es la aprobación de la Ley 100, que tiene un espíritu que se relaciona con la Constitución, pero debo decirlo con toda franqueza, arranca con la época, digamos, del consenso de Washington. Es decir, esto muchos consideran que es un proyecto neoliberal. No importa, no importa, tiene mucho que ver con la Constitución. En el 95 comienzan los fallos de tutela, que son 100.000 anuales, y a mí me dicen, qué horror, 100.000 personas presentando una tutela en salud, eso no es nada. Son 0.003% de todas las atenciones en salud, en realidad. Bueno, y aquí va evolucionando la Corte Constitucional, ayer lo vimos, primero con un derecho conexo a la vida, luego un derecho fundamental y ahora un derecho fundamental autónomo. Ayer vimos al señor magistrado mostrando cómo desde la Corte Constitucional se está modulando la política de salud. Están reemplazando al legislativo hace rato y también reemplazando al ejecutivo. Es el gobierno de los jueces y para allá vamos en muchos países de América Latina. Yo no sé si eso es bueno o malo ni es el momento de discutirlo. El derecho fundamental a la salud es bueno, pero se pregunta uno, ¿es compatible el derecho fundamental a la salud con la situación financiera de nuestros sistemas? En el caso colombiano, hace 2 años se aprobó una ley estatutaria que recogió todo lo anterior y llegó pues al punto de que prácticamente en Colombia se tiene que dar todo de acuerdo con la necesidad del paciente, absolutamente todo. Creo que nos vamos a estrellar muy pronto. Y bueno, sigamos un poco aquí. Las presiones dentro del sistema son enormes, no sé si es el caso del Perú o de otros países, porque hay muchos intereses enfrentados. Este es un sistema competitivo, este es un sistema donde está el Estado, pero están los particulares, y entonces tenemos, en primer lugar, una industria farmacéutica y dispositivos médicos, presionando, obviamente, como en todos los países lo hemos visto, luego las mismas asociaciones de pacientes, en muchos casos financiadas por la industria farmacéutica, luego, bueno, entidades interesadas en pruebas experimentales, las personas, las familias, con todo el derecho, eso hay que entenderlo, quieren lo mejor, la última tecnología para sus familiares y finalmente las aseguradoras y los prestadores. O sea que es un sistema en un permanente conflicto, pero eso es bueno, las cosas tienen que ser así. A mí me parece que esas tensiones le sirven a los sistemas y, bueno, no, voy a terminar con estas reflexiones. Lo de Colombia no es que sea la última maravilla del mundo, ni mucho menos, pero sí nos atrevimos a innovar. En el año 93 nos sentamos en el Congreso y dijimos, esto no puede seguir así, vámonos a buscar otro sistema. Y se nos ocurrió un sistema que no hay en ninguna otra parte del mundo, este es distinto a los demás. Después ya ha habido 2 o 3 países de América Latina que han seguido una línea similar. Yo los invito a que innovemos. Estamos en un momento de cruce muy difícil en todos los países del mundo, inclusive en los más ricos, pero especialmente en los nuestros, en la América Latina. Es un momento para la audacia, es un momento para cambiar, para innovar. Y por eso me encanta esta reunión donde se nos han propuesto unos temas duros como la judicialización, la sostenibilidad, las asociaciones público-privadas, pero eso no es suficiente. Nosotros en Colombia estamos innovando y les voy a decir hacia dónde vamos. Ya no nos vamos a contentar con que el sistema haga 600 millones de consultas. Ahora tenemos que movernos a algo mucho más proactivo y es la gestión de riesgo de las poblaciones sanas y de los crónicos. Bueno, los crónicos hace 10 años están en programas. Eso es un reto tremendo, porque las aseguradoras van a tener que
actuar con su población sana. Y ese cambio, que parece muy sencillo, es un cambio fuertísimo, mucho más duro que lo que hemos hecho en los 20 años anteriores. Vamos a tener que movernos, lo decía Julio Frenk esta mañana, hacia la calidad. La calidad es más difícil que la cantidad. Nosotros hemos logrado estos avances en cantidad, pero no son iguales en calidad. La calidad, lograr una calidad aceptable nos va a tomar ya no 20 años, sino 30 o 40 años. Es demasiado compleja, demasiado costosa. Vamos a tener que desarrollar unos sistemas de información, yo ayer insistía en eso, muy sofisticados. La seguridad social es información. Nuestras compañías, las que están en mi gremio, son compañías de información. Permanentemente están en eso. La información es la clave. Si no hay información, no tenemos rumbo, no sabemos para dónde van. Estas compañías saben diariamente qué le está pasando a su gente. Vamos a tener que cambiar los sistemas de contratación. Creo que en general en América Latina se sigue contratando por el fee for services o pago por servicios. Eso es obsoleto, eso es del siglo pasado. Yo recuerdo cuando trabajaba en Nueva York, hace más de 30 años, ya se estaba haciendo los DRGs o los CRMs, bueno, los nombres son distintos en español, que son pagos prospectivos, pagos basados en información precisamente. Son cambios muy fuertes, pero nosotros no podemos seguir con lo que vamos. Lo que vamos no nos sirve. O bueno, o vamos a engañarnos, o vamos a engañar a la gente. Pero si queremos sistemas de salud que en medio de estas dificultades, de estas limitaciones financieras y de otro tipo de recursos, como hemos hablado hoy, si queremos que esos sistemas le lleguen realmente a la gente, yo los invito a que cambiemos con audacia. Y podemos hacerlo y creo que muchos países ya lo están haciendo. Muchas gracias.